Adorar al Señor nos hace bien, nos ministra. Hay unas hormonas que nuestro organismo secreta, y una es cuando estamos contentos, y trae paz, trae descanso, trae refrigerio. Pero otra es cuando estamos con rencor, con odio, con amargura. Y una de las cosas es que la que nosotros secretamos cuando tenemos paz nos sirve, nos bendice, trae esa calma, trae ese refrigerio y nos aumenta la vida. Pero la que secretamos cuando nosotros estamos enojados, rabiosos, rencorosos, es la que nos hace daño, nos destruye nuestro organismo. Por eso yo siempre digo que cuando adoramos, adorar a Dios nos hace bien, porque es esa ministración que el Señor trae, que comienza esa serotonina a secretarse, ¿verdad? Damos gloria al Señor. Gloria a Dios por esa bendición que nos ha dado de adorarle. Y de verdad que el adorarle al Señor nos hace bien. ¿Cuántos recibieron ese refrigerio de su presencia, ese gozo? Y cada alabanza que entonábamos hoy declarábamos: Él es el que me ciñe de poder, Él es mi fuerza, Él es el que me sustenta, Él es el que me ha dado poder, porque estoy armado para la batalla, porque Él es el poderoso que va delante de nosotros, porque Él es el que rompe las cadenas, el que quebranta, Él es el que derriba las murallas, Él es el que hace posible que esa gracia, que esa bendición sea sobre nuestras vidas. Y le damos gloria al Señor, hermanos, porque hemos tenido un buen tiempo preparándonos, declarando a través de cada alabanza que Él es el poderoso Dios, el que nos hace fuertes. Y mientras estábamos en este tiempo de adoración, recordaba cuando comencé con ese ejército de muchachos. Iba a decirles media docena, pero me recordé que se me aumentó la familia. Y no es fácil. Yo le decía el otro día a un hermano: cuando usted viene y de repente en su país usted tiene quienes le ayuden, quienes le colaboren en el cuidado de los niños, de los hijos, y de repente usted se encuentra en este lugar con 4 hijos pequeños, usted sola, y después 2 más, media docena de hijos, y le toca levantarlos solo. Y es interesante que mientras adorábamos y decía: Dios ha sido bueno, yo le decía: más que bueno, Señor, ha sido bueno. Y al igual que el salmista puedo decir: este día hubiera desmayado a no ser que el Señor me ha sostenido, que su poder y su fortaleza ha sido con nosotros, ha sido conmigo. Y yo recordaba en este momento, cada mañana yo entraba al trabajo, al daycare, al cuidado de niños, la escuelita que nosotros teníamos. Y yo recuerdo que yo entraba por esa puerta a las 7:20 de la mañana, 7:25, porque abríamos a las 7:30. Pero a esa hora yo ya venía con los 4 muchachos listos. Y yo le decía: Señor, cada mañana entraba y me paraba y a adorarle, y le decía: gracias, porque es tu fuerza la que me ha sostenido, porque es tu fuerza, Señor, la que me tiene en pie. Y hubo días que llegaba y le decía: Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu sostén, de tu poder, no puedo, porque no era fácil. Y miraba a mis muchachos y decía: Señor, tú eres el único que me va a ayudar. No es fácil. Y a medida que transcurren los años, y hoy estaba ahí ya con 50 y pico de años, y le decía: Señor, si cuando tenía 28, 30 años te decía que te necesitaba de tu fuerza, hoy a los 50 y pico la necesidad de ti se ha duplicado. Porque hoy, Señor, te necesito más aún.
porque estas fuerzas físicas se han debilitado, pero tú sigues siendo el Todopoderoso, el Dios de gracia, el Dios de bondad absoluta, el Dios de todo poder. Y qué hermoso es que aun cuando vemos que nosotros hemos menguado, Él no ha cambiado. Es inmutable, es todopoderoso, está con toda su fuerza, con todo su poder y con todo su esplendor, eternamente y para siempre. Por eso el tema de hoy es Cristo, mi fuerza. Amén. ¿Cuánto lo podemos declarar? Él es mi fuerza, Él es mi sostén, Él es nuestra ayuda. Y esto lo tomamos que hoy te estamos terminando el último capítulo de Filipenses, y por eso les invito a abrir una vez más sus Biblias en Filipenses capítulo 4, en el pasaje que nosotros dimos lectura hoy y que nos gozamos en declarar estas palabras maravillosas del apóstol Pablo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos sabemos Filipenses 4:13, ¿verdad? ¿Quieren que lo digamos al unísono? A cuenta de 3, a la 1, a las 2, a las 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Qué palabras tan hermosas es una palabra que ha renovado fuerzas, es un versículo, que ha renovado fuerzas en todo el mundo. ¿Y qué cristiano no ha podido declarar esas palabras en un momento de necesidad? Todo lo puedo en Cristo. Cuando nosotros comenzamos este libro, recordamos que el apóstol Pablo, mientras está escribiendo esta carta, está en un cautiverio, está preso, está pasando momentos difíciles en su vida, momentos que pudieran haber sido para que él, en vez de escribir esta carta a los hermanos diciéndole gócense en medio de la prueba, pudiera escribir una carta de lamentos y de quejas. Pero por el contrario, aún en medio de su necesidad, aún en medio de su cautividad, él escribe esta carta diciéndoles a los filipenses: ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben algo? Él es mi fuerza, Él es mi sostén. Y les está escribiendo, diciéndoles: manténganse gozosos. Se le ha llamado la carta del gozo, porque el apóstol Pablo escribe diciéndoles a ellos: manténganse en gozo en medio de toda circunstancia. Y la primera de las cosas que yo quiero que este día podamos declarar cuando el apóstol Pablo habla este pasaje, y lo he titulado Cristo mi fuerza, es mi fuerza en mi comunión interpersonal. Óigame, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero cada día, a veces en medio de los adelantos de la comunicación, donde nosotros vemos cómo ha avanzado a todo nivel la comunicación, es donde más crisis de comunicación tenemos. Y el apóstol Pablo está diciéndole, y comienza este pasaje diciendo: así que, hermanos míos y amados, estén firmes en el Señor. La primera cosa que el apóstol Pablo les escribe es firmeza. ¿Por qué? Porque muchas veces somos llevados como las olas del mar. Porque muchas veces somos arrastrados, y le dice: yo te voy a decir a ti que te mantengas firme, que aún en medio de todo lo que hay alrededor, tu relación interpersonal, tu relación con los demás, debe ser una relación de templanza, de firmeza, de seguridad. ¿Cuántas veces las relaciones que tenemos con nuestros cónyuges, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, es una relación yo-yo? Días que estamos en amor y paz, y días que estamos en guerra. Días que estamos felices y días que estamos odiándonos, rechazándonos. Y está hablándole a ellos y le dice: yo les pido a ustedes y les ruego que se mantengan firmes. Porque anteriormente en el capítulo 3 les ha dicho: somos ciudadanos del cielo.
Y como ciudadanos del cielo tenemos que mantenernos reflejando quiénes somos en medio de este mundo de tinieblas. Tenemos que caminar reflejando quiénes somos en medio de este mundo que cada día deteriora sus valores éticos y morales. Donde cada día oímos nosotros personas que nosotros pensábamos con una ética y una moral a la altura de la palabra de Dios, y encontramos ahora gente, líderes cristianos, defendiendo el matrimonio homosexual, defendiendo el aborto, defendiendo posiciones que a la luz de la palabra no tienen respaldo, pero ellos dicen que tiene respaldo. En que estamos en una sociedad donde cada día se deterioran las relaciones, porque muchas veces estamos encontrando nosotros que lo que para mí es negativo, es gris o es negro, para el otro es blanco. Que lo que yo pienso que no se puede, para el otro sí se puede. Por eso el apóstol Pablo dice: manténganse firmes, firmes. En medio de este mundo, manténganse firmes. No dejen que sus convicciones, que su fe, que su compromiso, que su llamado sea como las olas del mar. No permitan. Usted ya dio un paso de adelante con Cristo. ¿Y sabe cuál es el trabajo que va a el enemigo? Ver cómo usted lo quita de su firmeza. Y que usted comience para atrás y para adelante. Porque a veces yo quiero agradar a todo el mundo y es imposible. Imposible. Al único que yo tengo que agradar es al Señor. Amén. Y yo le digo que eso es fácil. Porque si usted quiere agradar a todo el mundo, va a vivir cada día en unas dificultades, en un problema serio. Pero cuando usted dice: mi compromiso es agradar a Dios, habrá paz en su corazón. Habrá gozo, habrá esperanza. Porque está agradando al que tiene que agradar. Y cuando usted agrade a Dios, siempre va a haber quienes se van a levantar y van a ir en contra suya. Pero usted manténgase firme, firme en agradar a aquel que murió en la cruz del Calvario para darle la vida, para darle la paz, el gozo y la esperanza que usted tiene hoy. Pero no solamente le dice: manténganse firmes en su fe. Segunda cosa, mire: así que, hermanos míos, deseado gozo y corona mía, estás firmes así en el Señor, amados. Qué interesante. Pablo está utilizando ahí unas palabras muy bonitas. Le dice: ustedes son mi gozo y mi corona. Y una de las cosas es que había dos palabras con las que describían la palabra corona en griego. Pero la que se está usando aquí es la que hacían de laurel y de hoja, que se la daban solamente a los que ganaban las carreras olímpicas. Y es lo que le está diciendo a él: ustedes son mi gozo y son mi corona. El ver la vida de ustedes, el testimonio, la firmeza, el compromiso de ustedes es lo que a mí me ha coronado como un siervo de Dios. Pero la segunda cosa en mi comunión interpersonal es siendo de un mismo sentir. Y mire lo que dice ahí en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Qué interesante. En nuestras fuerzas no va a ser fácil, hermanos. A veces es tan difícil mantener buena armonía con todos. Es tan difícil. Pero lo que le está diciendo ahí: mantengan una buena relación. Y lo que les va a ayudar a mantener buena relación es que ustedes tengan una misma visión, un mismo sentir, un mismo propósito. ¿A quién quiere adorar usted? ¿A quién quiere servir? ¿A quién quiere agradar en su vida? Cuando quiero agradarme a mí mismo, voy a tener conflictos con los demás. Porque cuando me toquen mi ego, yo voy a saltar, yo voy a brincar. Porque cuando me tocan mi propia naturaleza, yo me voy a rebelar. Pero cuando yo estoy buscando el mismo sentir de mi hermano, en adorar a Dios, en servir a Dios, en que la gloria, la honra sea siempre para Dios, no vamos a fajarnos. No habrá discusión, porque tanto mi hermano como yo estamos buscando una sola cosa: es agradar a aquel que nos llamó para servirle. Es glorificar y honrar al que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros.
Y le está diciendo, sean de un mismo sentir. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí? Es tomar el consejo de Dios. Y Dios me da varias recomendaciones a través de su palabra. Y una de las recomendaciones que me da es, Gladys, no tenga más alto concepto de ti mismo del que debes tener. La segunda cosa que me dice, mira a los demás como por sobre tuyo. No dice que están sobre mí. Míralos como si fuesen superiores. ¿Y qué pasa cuando son superiores a mí? Los trato con dignidad, con respeto. Pero cuando los miro que son chiquiticos más que yo, pequeñitos, mi naturaleza puede salirse de la ropa y comenzar a tratarlos diferentes. Pero eso es que Cristo es mi fuerza, porque hay personas que no somos fáciles. ¿No le ha pasado a usted? Que hay personas que no somos fáciles. Uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo me quito de encima esta persona? Sí, pero el Señor nos está diciendo que una de las características es que Él es nuestra fuerza para que tengamos buenas relaciones interpersonales con los demás. Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se fajen uno a otro, en que se amen, en que tengan buena armonía, buenas relaciones, y eso el mundo dirá, estos son de los seguidores de Jesús, estos son los discípulos de Jesús. Y es por eso que puedo decir hoy, Cristo es mi fuerza. Gladys no puede, porque siempre puede salirse de la ropa y fajarse con los demás y ofenderlos más de lo que lo hago. Y es por eso que tengo que volver a la fuente que es Dios y decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres el único que me va a ayudar a tolerar a estos hermanos, a fulano, a sutano. Porque a veces somos difíciles, ¿verdad que sí? A veces nos portamos difíciles. Y de pronto lo que a usted le ofenda, a mí no me ofenda. Pero lo que a mí me ofende, a usted ni por enterado. Y lo que a mí no me ofende, a usted lo ponga a millón. Ahí, ¿verdad? Pero es interesante cuando yo puedo aprender y decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Yo no puedo. ¿Qué fajazón habría entre Evodia y Sintique? ¿Qué discusiones? Y le está diciendo Pablo, les ruego a ellos que sean de un mismo sentir, porque no podemos reflejar a Cristo, porque no podemos lograr el objetivo que Cristo quiere si nosotros mismos no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que está diciendo, Cristo es mi fuerza en mis relaciones interpersonales. Cristo es mi fuerza para mantenerme firme en medio de tantas corrientes, en medio de tantas situaciones, pero también para mantener una buena relación con los demás. Cristo es mi fuerza para dar un buen testimonio. Cristo es mi fuerza para vivir como ciudadanos del cielo, siendo de un mismo sentir y de buen testimonio. Mire lo que le dice, en el 4:5, vuestra gentileza sea conocida de tu familia, sea conocida de los que están ahí en casa, no, de todos los hombres. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza en mi relación con los demás. Y a veces nosotros seleccionamos a quién servir. Y se va a dar cuenta usted que a veces hasta reaccionamos y la pena es de acuerdo a quién sea la persona. Ah, ¿quién lo votó esto? Y a veces explotamos. Ay, mire qué reguero dejaron estos muchachos. Y cuando me dicen, fue su nieto. Ah, es Lucas. Cambiamos. ¿Usted no le ha pasado eso? Claro. A veces somos hasta tolerantes con determinadas personas, pero que no nos vaya a hacer esto Pepito de la Cuesta, porque ahí sí que la mula tumba a Genaro. Y es donde nosotros tenemos que volver y decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza para mantenerme firme. Tú eres mi fuerza para tener buenas relaciones, porque sé que a veces algunos de nosotros somos difíciles.
¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que no somos fáciles? Amén. Bendito Dios aquellos que nos toleran, ¿verdad? Y la tercera cosa, que sean de buen testimonio. Y dice Pablo, que todos se den cuenta que tú tienes un buen testimonio. Que los de afuera digan, óigame, esa gente son de respeto. Esa gente son diferentes y son especiales. Por eso podemos decirle hoy, Cristo es mi fuerza. ¿Cuántos podemos decirle, Señor? Yo no he podido hacerlo solo. Tú eres el que me ha ayudado y lo que he avanzado ha sido porque tú has sido mi fuerza. Porque tú eres el que me ha ayudado. Algunos por tímidos y otros por hablar mucho, ¿verdad? Por demasiado extrovertidos. Así es que en primer lugar vemos que el Señor es nuestra fuerza, en nuestra relación con los demás. Y el apóstol Pablo lo está declarando. Pero en segundo lugar, en mi opinión, intrapersonal. Cuando nosotros hablamos al inicio, dijimos interpersonal es con los demás. Pero intrapersonal es en mi comunión consigo misma, con mí misma. Porque a veces nosotros mismos no nos hemos aceptado, nosotros mismos nos alteramos, nosotros mismos nos ofendemos y nosotros mismos, ¿se ha oído a veces eso, verdad? Es que sí soy un bobo, es que sí soy esto, es que sí soy lo otro, o no lo ha oído, de pronto hasta lo hemos dicho. Y nosotros mismos a veces, y por eso la primera cosa que dice aquí la palabra del Señor es, no afanarnos. Mire lo que dice el Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oígame. ¿Usted sabe de quién es la responsabilidad de que el afán controle nuestra vida o no? De nosotros. A veces le queremos echar la culpa de nuestro afán y de nuestra ansiedad a los demás, al sistema, a este país. Y estamos buscando culpables, pero la única persona responsable de permitir que el afán y la ansiedad le ataquen somos nosotros mismos. Lo que le decía al inicio, nosotros secretamos la serotonina en medio de la paz y eso es lo que nos trae alegría. Pero si usted ha encontrado personas que no son fáciles, hay personas que hay que tratarlos con cuidado. Yo recuerdo el testimonio de una hermana que decía, imagínese que llegué donde mi tía Librada y lo dijeron, los padres dijeron, cuidadito con andar con cuentos malos con la tía. ¿Por qué? Porque se pone mal. Y después, y cuidadito con llegar con noticias muy buenas, porque la tía se pone mal. No había manera. Usted se ha encontrado personas así. Si es de mucha emoción, nos da el patatús. Y si es de mucho problema, patatús igual. ¿Verdad que? Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios, hermano. Y la primera cosa que dice, no se afanen. Usted sabe que cuando usted se afana, eso es falta de confianza en el Señor. Por eso dice, Cristo mi fuerza, Cristo mi fortaleza, Cristo mi confianza. Y es lo que decía el apóstol Pablo. Quizá para muchos es impresionante que estando preso, yo esté escribiendo estas cartas de gozo. Pero yo sé en quién he creído. Y he puesto mi carga en las manos del Señor. Y no estoy dejando que la ansiedad, ¿por qué? Porque hay una realidad. Si su problema tiene solución, ¿por qué se aflige? Y si no tiene solución, por más que se aflija, no tiene solución. ¿Sí se da cuenta? Y a veces nosotros nos afanamos, nos afligimos y la situación sigue y sigue. 13, 14, 15 años. Yo no sé si recuerdan ustedes una señora que llegó a la iglesia y me dijo,
y de ese día llegó a la iglesia por misericordia del Señor, y después del sermón entregó su vida a Cristo, comenzó a llorar y a decirme gracias. Imagínense que tengo 19 años llorando la muerte de mi hijo y hasta hoy tengo descanso. Yo no sé qué palabra dijo ahí y entendí. 19 años. La ansiedad le come la vida. Hermanos, usted ha visto personas que se comen los dedos. Estábamos esta semana pasada hablando con alguien y me decía, mire, hermana, se ha comido hasta los nudillos de las manos, las uñas, de los nervios, de la ansiedad. Y yo le decía, ¿qué has logrado con esto? ¿Qué has logrado en tu vida? Nada. Lo que está logrando es desbaratarse más. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses, tranquilos, que tenemos un Dios soberano, perfecto, que está en control de la vida mía. Y que nada va a llegar a la vida de un siervo de Dios sin propósito divino. ¿Cuántos lo creen? Declárelo y dígale, Señor, nada va a llegar a mi vida sin tu propósito. Nada va a llegar a mi vida. Y tú eres un Dios perfecto. Y cada cosa que llega a la vida de nosotros tiene un propósito. Tiene propósito. Y es cuando yo comienzo a celebrar al Señor y a decirle, Señor, ya mi vida no es un barco a la deriva. Ya mi vida no es una boleta que anda para allá y para acá. Ya la vida mía tiene piloto, tiene copiloto. Ya la vida mía está dirigida y guiada por ti. Porque Dios nos ha dejado su Santo Espíritu para que guíe nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice, y mire las instrucciones que le da. A mí me encantan esas instrucciones. Y le dice, ¿sabes qué? En vez de afanarte, ora que tus peticiones sean conocidas delante de Dios con oración y ruego. Mire, con acciones de gracias. Qué interesante lo que está diciendo aquí. Pablo le dice, inmediatamente ponle a Dios tu necesidad y dale gracias. Qué interesante, Señor, te ruego, te suplico, mira esta situación que tengo ahora, Señor, en mi vida personal. Estoy pasando este momento de afán, estoy pasando este momento de ansiedad, pero hoy te traigo, aquí están las situaciones y desde ya te doy gracias. Gracias por tenerte. Gracias, como decía nuestro hermano Mario, hoy Dios no nos dejó desamparados. Dios nos dejó armados para la batalla, hermanos. Y el diablo no nos puede tocar porque Él es escudo alrededor de nosotros. Pero la segunda cosa que quiero que veamos es que le dice Él, no solamente dice que no nos afanemos en nuestra relación intrapersonal, sino que también dice, ¿qué más? Renueven el pensamiento. Y mire lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Me ayudan a leer esa parte ahí? Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué está ocupando su mente ahora? ¿Qué aflicciones y preocupaciones ocupan su mente? A veces vienen cosas solo negativas en nuestra mente. Pero el apóstol Pablo nos está dando una estrategia, un arma poderosa en contra de la ansiedad, en contra de esos momentos difíciles que llegan a nosotros, y está diciendo, renueva tu mente. Cuando vengan esos pensamientos negativos, cuando vengan esos pensamientos que te desbaratan, transfórmalos. Y dice, ¿por qué? En todo lo que es verdadero. Porque lo falso es falso. Porque lo que es vano se va a deteriorar. Pero le está diciendo, piensa en lo verdadero, pero también algo más, en lo honesto. Y no solamente ello, le dice, piensa en todo lo justo. Qué interesante lo que el Señor nos está llevando. Cuando vengan esos pensamientos a su mente,
ay, de derrota, llegan esos pensamientos de frustración, usted transfórmelos declarando esta palabra del Señor, porque el Señor nos ha dado promesas en todo lo que es verdad, y la verdad, las promesas de Dios son verdad. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas que Dios ha declarado. Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 13 lo puede declarar a voz en cuello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Porque él ha entendido esa fuente inagotable de gracia y de bondad absoluta. Mire lo que dice Isaías 26:3. ¿Ustedes me ayudan a leerlo? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento está en ¿qué dice? ¿Qué hay en el pensamiento de esas personas? Miren lo que hay. Cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es lo que hay? Dios, palabra de Dios, promesas de Dios, verdades divinas. Y cuando esas verdades divinas, cuando esa palabra toma control de mi mente, hay confianza en el Señor y le he creído esas promesas. Y yo sé, Señor, mire, el apóstol Pablo sabía, porque cuando usted lee se da cuenta que él dice, yo no sé si yo ya voy a morir o no, pero no da lata, dice él, si aun cuando este cuerpo pueda ser ofrendado en libación, lo que está diciendo él, que así como se derrama el vino en los sacrificios de los altares paganos que tenían ellos, no importa que también mi vida sea sacrificada. Él estaba consciente que muriera o viviera, la vida de él era del Señor. ¿Recuerdan en el 1:21 cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Él estaba tan seguro caminando en las promesas de Dios que no le daba tiempo para afligirse si moría o vivía. Él lo único que tenía era una meta, una visión, un compromiso y quería desarrollarlo. Por eso dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta. No hay nada que me detenga porque yo encontré el propósito de Dios para mi vida y quiero desarrollarlo. Y cuando usted encuentre el propósito de Dios para su vida, no hay nada que lo detenga. Y usted dice, Señor, estoy haciendo para lo que tú me creaste, el propósito para que me trajiste, y yo voy a seguir y nada me va a detener. Y comienza, por eso también Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús. Ayer la hermana usaba una palabra, una hermana, y me decía, como en los caballos que les ponen unas ojeras, ¿cómo se? Le ponen esos cuentos aquí, esos volados. Para que no miren para no, solo hacia la meta. Hermanos, puesto los ojos en Jesús. Cuando usted mire al pastor, a la pastora, ahí está perdido. Cuando usted mire a los diáconos y a los ancianos, fallamos. Somos igual que usted. Los pastores somos humanos, igual que todos. Y también se nos para el moño, no crea. Y tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Y eso es lo divino, que el que nos da la fuerza no es el hombre, es Dios. Pero si su fuerza está en el hombre, fracasa. Pero si su fuerza sigue siendo Cristo, con él usted puede ser más que vencedor. Encontramos entonces otro pasaje en San Juan 14:27 que le dice Jesús a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni ¿qué dice ahí? Ni tenga miedo. No dejen que las cosas de este mundo les quiten la paz. ¿Por qué? Porque muchas veces da paz lo material. Y el mundo nos ha enseñado eso. El mundo cada día tiene una información para decirnos, si tienes el carro del año, tienes paz. Si tienes esto, tienes paz. Si tienes lo otro, tienes paz. Y está basada la paz del ser humano en lo material. Y yo solo recuerdo Katrina, Haití. Ustedes recuerdan gente que lloraba y decía, mi economía de toda mi vida se la llevó el huracán. Y ahora estamos de brazos cruzados. Así es que si su paz dependía de lo material, quedaban infelices.
Recuerdan en Haití ese hombre que solo tenía el brazo y cuando mira un Rolex, lo material va y viene. El único que nos da la paz es Cristo Jesús. El único que nos da la fuerza es Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo, tranquilo, mijo. No es el carro que usted maneje. Hay gente que va en su carrito, como en mi pueblo había un carrito ahí que llama el calaguángara, ahí toda la puertecita colgada, amarrada con un lazo, y allí tenía un rótulo atrás que decía, yo también fui joven. Y el hombre que iba en el carro, feliz, sonriéndole. No le tocaba cargar las chunches. El carrito viejito, pero lo llevaba. Cuando usted depende de lo material, cuando usted depende de lo material para tener gozo en su vida, está en crisis. Porque el día que no lo tenga, se le acabó el gozo. Pero qué interesante es cuando la fuerza de su vida es Dios. Porque ese nunca dejará de ser, porque ese es omnipresente y está en todo lugar y nunca le dejará ni le soltará. Por eso dice el salmista, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Óigame. Salmo 48, 14, qué palabra tan hermosa. Es aprender nosotros, y eso no más adelante lo dice el apóstol Pablo. Así es que dice, no se turbe ni vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo era en ese tiempo? Miren lo que los romanos habían establecido, la prax romana. ¿Y sabe cómo habían establecido la paz los romanos? Con las armas. Y donde había armas, paz. Y le dice Jesús, yo no se las doy como el mundo la da. Porque la paz que yo les doy no necesita de armas para darles seguridad. La paz que yo les doy es interna. La paz que yo les doy es del Espíritu, que lo pongo para que les dice de su interior corran ríos de agua viva. Para que venga ese gozo, esa paz, esa confianza. Y no importa lo que esté pasando, usted va a tener tranquilidad. Yo recuerdo siempre ese cuadro. Ustedes saben que estaban mandando a pintar la paz y había el concurso para ver quién podía pintar en un lienzo la mejor expresión de paz. Y en eso vino uno y plasmó un ave en pleno vuelo en medio de ese cielo azul y dijo, esto es paz. Vino otro y lo que plasmó fue un mar apacible con esas palmeras y una persona en una hamaca ahí refrescando, esto es paz. Pero vino uno un poquito como más desequilibrado aparentemente, y lo que hizo fue un huracán, y en medio del huracán puso una palomita tranquila, ni se le movía un pelo, ni una pluma mejor, ¿verdad? Y cuando está ahí lo llevan y todo el mundo dice, este está loco. Pero cada quien tenía que sustentar su argumento. ¿Por qué pensaba que era paz? Y le dice, mira, todos estos aparentemente son paz, pero la verdadera paz es cuando aún en medio de la tormenta no te alteras. Cuando aprendes a descansar aún en medio de la turbulencia del huracán. ¿Y sabe qué? Esa es la paz que Cristo nos da. Es la paz, cuando dice paz, porque todo alrededor tienes paz. La paz que Dios nos da es, aún en medio de la turbulencia de alrededor nuestro, aún en medio de los huracanes, paz en medio de la tormenta. Pero por eso, ¿qué dice el apóstol? Tú eres mi fortaleza para tener paz, aún en medio de la tormenta. ¿Qué tormenta de su vida está viviendo usted ahora? ¿Qué situación en su vida está alrededor que es un caos? Pero que ahora usted le puede decir, Señor, alrededor de mi vida hay un caos, alrededor de mi vida hay situaciones que se salieron del control de mi mano, pero algo he entendido, que tú estás en control de mi vida y que nada va a llegar a mi vida sin propósito tuyo. Por eso hoy puedo descansar y saber que tú tienes el control. Descanse. Él es su fuerza, Él es su fortaleza. En medio de esta tribulación que ha llegado a su vida, en medio de ese huracán, tómese de la mano del Todopoderoso, de ese Dios eterno,
Y dígale tú a un Señor, los mares y los vientos te obedecen. Y una sola palabra tuya y los demonios huyen. Tú eres el con una sola palabra, Señor, las enfermedades son sanadas. Los corazones son transformados. La provisión es hecha. De 2 peces y 5 panes, Señor, multiplicaste para miles de personas. Ese es el Dios que no cambia. Y ese mismo Dios que hizo milagros es el que está hoy para ministrar su vida. Es el que está hoy ahí, en usted, con usted y por usted. En mi comunión intrapersonal, para no afanarme, para renovar el pensamiento. Pero mire lo que le dice, para practicar lo aprendido. Porque qué interesante es que usted pueda escuchar cosas buenas, pero si no las pone en práctica, no se vista que no va. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, lo que aprendisteis, ¿y qué más? Y recibisteis, y oísteis, y aquí es el impacto más grande. Y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Aleluya! Óigame, qué hermoso. No es ser oidor de la palabra, ser un oidor olvidadizo. No es solamente leerla, estudiarla, es ponerla en práctica. Y me regocijo con esa palabra del apóstol Pablo, cuando no solamente le dice lo que les dije, lo que les oí, lo que les enseñé, sino que le dice lo que ustedes vieron en mí. Un día estaba llegando de Londres, había ido a la lavandería, y yo había puesto $300 en mi bolsillo. Sacamos allá con los hijos para pagar. Yo no sé si era Javi y Lasny que habían ido conmigo, o si eran todos los muchachos. El asunto es que yo saqué para pagar y regresé y me puse de nuevo el sobre con el dinero. Pero cuando salimos, yo iba a comprar algo para los muchachos, el sobre no estaba. Pero yo no dije nada y llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, mi esposo estaba ahí acostado y yo me senté en la orilla y le dije, ay amor, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y yo no sé qué cara tenía yo, tan larga como un limón, o a saber cómo estaría esa cara, que el menor de los hijos va pasando y mira, y cuando me miró fue y me dice, mami, ¿qué pasa? Tú eres como esos árboles fuertes que nunca te has rajado porque Dios es tu fuerza. Y no importa lo que haya pasado en tu vida, acuérdate que Dios está contigo. Y Mario y yo no nos dejó hablar, ya ni hablé yo más, ni él no habló, sino que él me dice, ¿y sabes algo? Tú siempre nos has enseñado y hemos visto que tú has aprendido a confiar en el Señor. Hermanos, nos dejó mudos. Y yo solo le dije, gracias hijo, yo sé que es el Señor usándote para ministrarme. Y ese día Dios me dio una lección de vida. Y yo le decía, Señor, gracias, gracias por esas veces que tú me has permitido alabarte en medio de la pérdida, que tú me has permitido ser un modelo para mis hijos, y hoy te pido que me ayudes. Y cada vez que venían esas situaciones en mi vida, el Señor me hacía, mira, ahí hay esas 4 vidas que estás formando. Y yo me iba a refugiar en el Señor, y cuando ellos, mamá, pero esto, y me recordaba esa palabra, y es lo que le dice el apóstol Pablo ahí, lo que ustedes han visto, eso hagan, practíquenlo, porque de nada sirve que usted oiga una buena palabra y diga, uy, qué palabra, si no la practicamos. De nada sirve que yo oiga que lo que es ese Dios de provisión, que es mi fuerza, mi fortaleza, si al salir de este lugar me paniqueo porque me siento sola y se me olvidó la palabra que Dios me declaró. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron, y es más, lo que vieron, háganlo, practíquenlo. Entonces vimos en mi relación con los demás, pero ahora es en mi relación consigo mismo.
Habemos hermanos que tenemos siempre que estar corriendo al vecino, al hermano, al sutano. Pero el Señor a través del apóstol Pablo nos está diciendo, tú puedes trabajar en tu propia vida para ser diferente. No te afanes, comienza a descansar en el Señor. ¿O acaso Dios solo le oye a los ancianos y a los pastores? No, hermanos, Dios escucha a todos porque a todos se nos dio a beber el mismo espíritu y esa misma presencia gloriosa del Señor está en la vida de todos. Y si bien es cierto que rico es cuando alguien nos apoya, gloria a Dios, pero va a ser un apoyo, pero no un lamento. Habemos hermanos que parecemos María Dolores, ¿verdad? Andamos por la vida quejándonos todo el tiempo y nada se nos acomoda. Pero qué interesante cuando usted ha aprendido a caminar en fe, a depender del Señor, y cuando usted puede decir, la pastora es mi fuerza, no, perdón, Cristo es mi fuerza, Cristo es mi fortaleza, el hermano Marcelo es mi fuerza, no, Cristo es mi fuerza. Y en medio de los ataques y en medio de las situaciones puedo depender del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, hermano Marcelo, la pastora, hermano Holmes, todos los diáconos, ancianos, los líderes de la iglesia, nos apoyamos unos a otros, pero hay momentos que usted llama y no hay nadie. ¿Y dónde se fueron? Y el Señor dice, todavía aquí estoy yo. Aquí estoy yo todavía, mira para arriba. Y el tercer punto es en mi comunión en medio de las circunstancias. Aleluya. Óigame ese apóstol Pablo tremendo. De tener y no tener. Hay circunstancias en que tenemos, hay circunstancias que no tenemos. Y dice Pablo, yo he aprendido que Cristo es mi fuerza en medio de las circunstancias. Cuando tengo y cuando no tengo. Y mire lo que dice, no lo digo porque tenga escasez. Y él está celebrando porque esta iglesia de Filipo le mandó su donación y nunca lo soltaba. Pero dice que pasó un tiempo que no se ocuparon de él, pero ahora regresan. Y el apóstol Pablo le dice, no lo digo porque tenga necesidad, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, o sea que no es una cosa que llega así, tenemos que aprenderla. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en medio de toda circunstancia? Cuando hay y cuando no hay. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo. Óigame, qué palabra tan hermosa. Y él está diciendo, si no fuera por Cristo en medio del hambre, fracasaría. Había un señor pescador, hermano Ildefonso, lo alcanzamos para Cristo, y cuando lo alcanzamos para Cristo a este hermano, nosotros le queremos enseñar también a él lo que es el ayuno y la oración. Y cuando yo comencé a hablar del ayuno, lo miro que se enoja y me dice, pastora. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué dije malo? Y me dice, si cuando no tengo me da coraje no comer, teniendo voy a dejar de comer. ¿Se imagina usted que habiendo comida? Él era un pescador y el día que pescaba había comida, pero cuando no pescaba no había comida. Y él decía, si cuando no tengo me da coraje y teniendo yo voy a dejar de comer. Pero el apóstol Pablo dice, yo he aprendido. ¿Y sabes por qué? Dice al final, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que me ha dado la fuerza, que cuando no hay, yo le alabe. Y que cuando hay, le alabe. Que cuando hay mucho, lo celebre. Y cuando no hay, también lo celebre. Por eso es que él usa la palabra, y todo lo puedo en Cristo. Y él está diciendo, el que me da la fuerza para poder sobreponerme en medio de las circunstancias es Dios. De recibir y de no recibir. Usted sabe que hubo tiempo que no recibió. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto de espíritu, fruto.
Qué tremendo. El apóstol Pablo le está diciendo ahí en Filipenses 4, versículo 17, y les está diciendo a ellos que no está buscando, lo que está buscando es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué? Lo que le está diciendo, cuando tú das, hay fruto. Lo que la semana pasada nos decía el Señor, ¿verdad? El Señor nos hablaba la semana pasada que muchos dicen tenemos fe, pero obras no hay nada. Y eso es lo que nos decía el Señor. La fe sin obras es muerta, porque la fe genuina en Dios siempre, siempre va a producir obras. Amén. En mi comunión en medio de las circunstancias, de tener o de no tener, de recibir o de no recibir, sino en el versículo 19, mire lo que dice, y el 20. ¿Lo leemos juntos? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Óigame lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué es lo que le estaba ayudando a él? Que le daba seguridad saber que Dios suple. ¿Cuántos podemos decir hoy amén? ¿Suple Dios? ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios ha suplido en medio de la necesidad? Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que a mí me da seguridad de tener y de no tener, de recibir y de no recibir, es saber que tengo un Dios que suple, que el Jehová Jireh es real, es real. Y Él dice, yo sé que Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Si hay necesidad, comience a descansar en el Señor y a decirle, Señor, tú conoces mi necesidad, pero hoy yo te la traigo a ti porque tú dices en tu palabra que todas mis necesidades yo te las traiga con oración, con ruego, con súplica, y desde ya te doy gracias, Señor, gracias, gracias. Lo que sostenía y lo que ayudaba a que el apóstol Pablo pudiera decir, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi fuerza, es saber que es un Dios que provee, que responde, que es un Dios vivo, que no está muerto, que es un Dios eterno, que es un Dios que hoy, en el 2012, sigue siendo el mismo, porque no cambia. Sigue transformando vidas, sigue rompiendo cadenas. Y en este mes hemos visto testimonios de varios hermanos que nos declararon poder de Dios haciendo obras. El apóstol Pablo había visto a Dios obrando en la vida, y sé que lo hemos visto. ¿Cuánto nosotros no hemos visto ese poder de Dios que rompió cadenas que ataban en mano de Demetrio? Amén. Hermanos, un mundo de tinieblas de donde el Señor saca a este hombre, un mundo de tinieblas donde él podía tener comunión con ese mundo de tinieblas, con espíritus, y el Señor rompió cadenas y hoy lo ha declarado un hombre libre para su gloria. Un Dios que rompe hábitos. Lo hizo con mi hermana María Teresa, de donde el Señor la saca en medio de cadenas, de vicios, cadenas de hábitos que la habían atado. Una mujer preparada, capacitada intelectualmente, pero que el enemigo puso esas trampas. Pero de ahí, ayer celebrábamos, ¿verdad, hermana María Teresa?, cómo el Señor rompió esas cadenas de hábitos, de vicios, de estupefacientes, de drogas, y el Señor la ha declarado libre para la gloria de Él. Como hoy podemos celebrar, hermano Marcelo, hermana Carolina, un matrimonio que el enemigo quería desbaratar, y hoy podemos decir, Cristo restauró ese matrimonio, Cristo restauró esa vida. ¿Cuántos de nosotros hoy yo puedo decir, Señor, gracias, gracias? Porque si no hubiera sido mi fuerza, quién sabe dónde estuviera Gladys Polanco, quién sabe dónde estaría perdida en un mundo sin Dios, sin esperanza, pero Él me alcanzó y hoy puedo celebrar que Él rompió cualquier obra, cambió, enderezó mis veredas, y hoy puedo decirle, eres Dios real, todopoderoso. Por eso hoy puedo declarar con plena certidumbre de fe, Cristo es mi fuerza. Y yo le garantizo que si Él es su fuerza, nunca más
Oiga bien, nunca más usted estará en derrota. Si Él es su fuerza, le va a llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición, de poder en poder. Y no le estoy diciendo que no van a venir ataques, van a venir ataques. Que no va a tener aflicción, va a tener aflicción. Pero hermano, es interesante, en medio de esa prueba, esa mano poderosa de Dios nunca le soltará. En medio de las tempestades, ese Dios todopoderoso estará sosteniéndole y nos va a declarar esa misma palabra que le dijo a Josué: no temas ni desmayes, no temas. Y sabe lo que le dijo a los discípulos: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún hoy Él está con nosotros. Cualquier necesidad que usted tenga hoy, cualquier necesidad donde usted hoy se ha sentido sin fuerzas, yo le invito que hoy vuelva su rostro, no a los líderes, vuelva su rostro a Dios y dígale: tú eres mi fuerza, por eso estoy aquí. Porque hoy he llegado con mis cargas, con mis dolores, con mis heridas. Hoy traigo delante de ti, Señor, esta necesidad. Hoy traigo delante de ti, oh Dios, esta pena que está haciéndome daño, me está trayendo dolor. Hoy la traigo delante de ti, porque hoy he entendido que tú eres la fuerza que necesito. Póngase de pie. Y yo le quiero invitar que ahí donde usted está comience a decirle al Señor: tú eres la fuerza nuestra en medio de toda situación. Señor, hoy pongo delante de ti esa petición de mi hermana Jenny. Una vez más nos unimos. Señor, tú lo sabes cuántos años atrás nos juntamos para interceder por ese cáncer, Señor, que amenazaba la vida de su nieto. Y hoy podemos celebrar que tu favor, tu misericordia lo alcanzó. Hoy nos unimos una vez más para orar por su familiar, por ese cáncer en la columna, declarando que eres el Dios eterno, todopoderoso, Dios de milagros, para que obres, oh Dios, en esa vida. Ahí donde Él está, Señor, que sea tu mano divina sobre su cuerpo, sanando, Señor. Obra en esa vida. Señor, te imploro en este día por cada necesidad de mis hermanos. Si usted tiene una necesidad específica, levante su mano y dígasela al Señor ahí. Oh Dios, mira esas manos levantadas, esas necesidades que hay. Oh Dios de milagros y de maravillas. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres el que nos sostiene en medio de todo. Y al igual que el apóstol Pablo declaramos: todo lo podemos en ti, Señor. Tú eres el que nos da la fuerza aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones, Señor. Por eso en este día, Padre amado, ponemos nuestra necesidad delante de ti. La ponemos delante de ti como tú nos has dicho. Y Padre, declaramos que no más la ansiedad podrá apropiarse de nosotros, porque hoy tú nos has dado tu palabra y nuestras necesidades las pondremos delante de ti. Hoy están delante de ti en el nombre de Jesús.